Hola, soy Carmela. Hey, ¿qué onda? Me llamo Pedro. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás? Me llamo Mari, tengo 26 años y soy antropóloga de profesión. En mi tiempo libre me gusta salir y jugar mucho con mi perrito. Lo que no me gusta es hacer ejercicio. Mi palabra favorita de mi país es chévere. También muchas veces la gente dice fino, cartelúo o bandera. Y ahora adivina, ¿de dónde soy? Hola, me llamo Marta. Tengo 32 años de edad y soy maestra de preescolar de profesión. En mi tiempo libre me gusta es tomar aguapanela con pan y también me gusta la bandeja paisa. Lo que no me gusta mucho es bailar. Mi palabra preferida de mi país es parcero. La gente también le dice amigo. Ahora, adivina de dónde soy. Hola, ¿cómo estáis? Me llamo Gabriel, tengo 20 años y soy estudiante. En mi tiempo libre me gusta jugar videojuegos. Algo que no me gusta es el pepino. Mi palabra favorita de mi país es piola. También muchas veces la gente dice palabras como carrete para referirnos a fiesta, o decimos al toque para referirnos a algo inmediato. Y ahora adivina, ¿de dónde soy? Hola, pura vida. Soy Katherine, tengo 21 años y soy estudiante de Comercio Internacional. En mi tiempo libre me encanta recorrer los hermosos lugares naturales que ofrece mi país. Mi palabra favorita de mi país es pura vida, porque puede significar muchas cosas. Puede ser un saludo, un estado de ánimo o incluso puede significar gracias. En lugar de gracias puedo responder pura vida. Muchas veces la gente dice que no sabemos pronunciar la letra R o que la arrastramos, pero eso varía. Hay personas que la pronuncian, hay otras que no la pronuncian. Cuando no se pronuncia la R suena como carro o rojo en lugar de carro y rojo. Ahora adivina, ¿de dónde soy? Hola, ¿qué tal? Me llamo Sara y soy de... Tengo 23 años y soy actriz de doblaje de profesión. En mi tiempo libre me gusta cantar, ver películas y series, viajar, leer, estar con mis amigos y con mis animales. Mi palabra favorita de mi país es inefable. También muchas veces la gente dice mola, chaval, hostia, guay, flipa. Y ahora adivina, ¿de dónde soy? Hey, ¿qué onda? Me llamo Pedro, tengo 26 años y soy maestro de profesión. En mi tiempo libre me gusta hacer asados. Lo que no me gusta son los días fríos. Mi palabra favorita de mi país es fútbol. También muchas veces la gente dice che o ¿qué te pasa? Y ahora adivina, ¿de dónde soy? Hola, soy Carmela y tengo 20 años de edad y soy estudiante de medicina de tercer año. En mi tiempo libre lo que me gusta hacer es ir al parque con mis amigos a bailar. Me gusta la salsa porque me gusta participar en los concursos nacionales. Mi palabra preferida de mi país es hacer. Otras personas le dicen amigo o socio. Ahora adivina de dónde soy.
Hey, ¿qué ondas? Soy Jorge, tengo 43 años y soy músico de profesión. En mi tiempo libre me gusta jugar fútbol. En mi país tenemos muchas palabras que nos distinguen y que nos hacen muy reconocibles cuando estamos en el extranjero. Una de ellas es puchica, o chivo, o chero. La comida típica de mi país son las pupusas. Ahora, ¿sabes de dónde soy? ¡Huepa! ¿Qué es la que hay? Me llamo Mari, tengo 25 años y soy fotógrafa profesional. En verdad, que en mi tiempo libre a mí me gusta leer. Acho, pero eso sí, lo que no me gusta es el calor. Mira, mi palabra favorita de mi país es holgorio. También muchas veces la gente le dice bembé o fiesta. ¡Yay! Y ahora adivina, ¿de dónde soy? Hola, me llamo Juana, tengo 25 años de edad y soy enfermera de profesión, que es a lo que me dedico. En mi tiempo libre, lo que más me gusta hacer es cantar mariachis, comer tacos y quesadillas con mucho picante. Lo que no me gusta mucho es el café o bailar. Mi palabra preferida en mi país es chido. También la gente dice está bueno o es bueno. Ahora adivina de dónde soy. Hey, ¿qué lo que? Me llamo Laura y tengo 24 años. En mi tiempo libre me gusta crear contenido para Instagram y TikTok. Lo que más me gusta de mi país es que como es una isla, hay una playa en cada esquina. Una comida típica de mi país es el sancocho, y aunque da mucho calor, a los turistas les encanta por su sabor. En nuestro vocabulario tenemos muchas palabras inventadas. Por ejemplo, encaramarse, hablador, un chin y arrancado o en olla. Pero también aplatanamos muchas palabras en inglés, como por ejemplo, tapey, bonche y guachimán. Está fácil, a ver si la pegas. ¿De dónde crees que soy? Hola, ¿qué tal? Me llamo James, tengo 30 años y soy ingeniero eléctrico de profesión. En mi tiempo libre, me gusta comer queso, andar en motocicletas y mirar las estrellas. Mi palabra favorita de mi país es jabroni. También, muchas veces la gente dice, bendice tu corazón, o quiero hablar con su gerente. Y ahora, adivina, ¿de dónde soy?